El xenofeminismo es la corriente del feminismo que adquiere a su movimiento las variables tecnomaterialista, antinaturalista y abolicionista de género. Hola, soy la transfilosa no binaria, también llamada Lucas, y hoy les vengo a contar sobre el xenofeminismo. El xenofeminismo es una corriente en la cual adquiere a su ideología o a su forma de analizar el mundo donde los sujetos feminizados son oprimidos en base a tres conceptos centrales: el tecnomaterialismo, el antinaturalismo y la abolición del género. Pero antes de pasar a estos conceptos centrales, voy a hablar sobre dos autoras que me parecen sumamente relevantes para entender la historia y la capacidad que tuvo el movimiento xenofeminista de insertarse dentro del paradigma del feminismo. Primero vamos a hablar de Donna Haraway. Donna Haraway es una filósofa, ensayista, feminista de Estados Unidos, cuyo libro o ensayo más relevante es el Manifiesto Cyborg de 1985. En ese texto lo que hace Donna es introducir el concepto de cyborg, siendo el cyborg un organismo cibernético, un híbrido máquina-organismo, una criatura de la realidad social y también de ficción. Ella utiliza este concepto, o la funcionalidad que ella le da a este concepto es para explicar cómo hay que moldear, modificar el sujeto del feminismo. Es decir, Donna se inserta dentro de luchas feministas post-identitarias, las cuales consideran la liberación es la base de la construcción de la conciencia, de la comprensión imaginativa de la opresión y también de lo posible. El punto central o el eje central que intenta construir Haraway mediante el Manifiesto Cyborg es el de introducir este nuevo concepto que depende de la necesidad de construir una especie de identidad postmodernista a partir de la otredad, de la diferencia y la especificidad. Es por eso que considero, en base a este punto central, que considero necesario entender de dónde viene el xenofeminismo, en parte desde el Manifiesto Cyborg de Donna Haraway, ya que funcionó como el primer empujón para repensar tanto la emergencia de nuevos sujetos y nuevas opresiones, como el rol de la identidad y la política con la capacidad de cada cuerpo de difuminar los límites de la biología. La forma en la cual la construcción de este nuevo sujeto del feminismo de parte de Haraway nos permitiría repensar cuáles son los límites del cuerpo, hasta dónde llegan las obligaciones o los mandatos biológicos. ¿Es cierto que el cuerpo es simplemente aquel donde termina nuestra carne, nuestra piel, nuestros músculos? ¿O podemos agregar a él ciertos acoplados, ciertas herramientas o tecnologías, tanto en tecnología entendida en el término como aparatos electrónicos, como puede ser un celular, el agenciamiento con un celular, con alguna construcción cibernética a nuestro cuerpo, como también tecnologías sociales, formas que tiene la sociedad de construir herramientas en base a lo que quieran llevar adelante, a la base de las subjetividades que quieran construir. Cómo adueñarse, adoptar esas herramientas, esas tecnologías como parte de nuestro cuerpo para construir un nuevo sujeto cuya identidad no sea una cuestión específica y cristalizante, sino que pase por un rol político. Por otro lado, la otra autora que me parece sumamente relevante para hablar es Shulamit Firestone. Shulamit Firestone es una feminista radical de los 70. Ella es conocida más que nada por su libro La dialéctica del sexo y por ser la fundadora de uno de los grupos más importantes de Estados Unidos, entre otros, que es el Red Stockings. En este libro, La dialéctica del sexo, ella sostiene que la acumulación de métodos para el control del medio ambiente desarrollados por la humanidad, entre los que se cuentan de manera crucial la encarnación del género y la reproducción biológica, ofrece un camino para realizar lo concebible en lo real. Uno de los puntos centrales más relevantes de este libro y relevantes para el xenofeminismo es la forma en la cual advierte cierta conciencia respecto a los límites que el contexto social pudiera poner a los elementos transformadores de la tecnología, siendo que el uso que se haga de las mismas dependerá de las estructuras generales en las que se encuentran insertas. A su vez, como también vamos a ir viendo más adelante en el video,
la figura de Shulamit como unas primeras feministas radicales transpositivas, es decir, que ya incorporaban un discurso de aceptación para las identidades trans que estaban surgiendo y se encontraban en emergencia, es debido a una conceptualización que ella ya tenía de concebir el fin de un sistema binario de género. Habiendo hecho esta distinción, que me parece importante y relevante para entender cómo surge el xenofeminismo en nuestro paradigma actual, un feminismo que ya viene hace por lo menos 20 años, formándose tanto en la academia y logrando cada vez más espacios, paso a explicar cuáles son los 3 conceptos que en este caso Helen Hester, en su libro Xenofeminismo, que es donde yo baso este video, va a ser centrales para entender a la corriente del activismo. El primero es el tecnomaterialismo, siendo el tecnomaterialismo una corriente que piensa la tecnología como una herramienta para el activismo. Su carácter es emancipatorio, ya que busca una intervención política concertada que atenta o que su fin es atentar contra las estructuras de opresión que están insertas en nuestras sociedades heterosis patriarcales. Lo interesante o la forma en la cual la dimensión tecnomaterialista se traduce en el xenofeminismo es debido al genuino interés que tiene el xenofeminismo por el modo en que podríamos diseñar o aprovechar dispositivos, conocimientos y procesos para fines vinculados a las políticas del género. Es decir, hay una dimensión de apropiación o de captura o de revolución incluso sobre estas tecnologías comúnmente utilizadas para lo que se conoce quizás como alienación o para pacificarnos o para pasivizarnos, etc. Hay un sentimiento de que esas tecnologías, esos dispositivos pueden ser tomados, esos conocimientos también, al hablar del conocimiento científico, pueden ser tomados para el beneficio de las políticas de género, pueden ser tomados como este conjunto de herramientas, esta caja de herramientas que tiene, en este caso, el xenofeminismo para pensar un futuro donde las opresiones sobre los sujetos feminizados no sean tal. El segundo concepto que me parece relevante también pensar a la hora de hablar del xenofeminismo es el antinaturalismo, que funciona de una manera complementaria con el tecnomaterialismo, ya que supone entender a la naturaleza no como la base del cuerpo o de la ecología, sino como un espacio de conflicto atravesado por la tecnología que moldea nuestras experiencias, moviéndolo usualmente entendido como inmutable a un sitio de intersección y agencia. Es decir, o lo que acá trae al juego el xenofeminismo con su vertiente antinaturalista en diálogo con el tecnomaterialismo, es que tenemos que dejar de pensar que lo natural es lo único que va a quedar establecido y es la base de todas las construcciones sociales y culturales sobre la que nuestra sociedad luego se levanta o se construye o se organiza. Lo que va a decir es que la naturaleza funciona como un espacio, como un sector, como un lugar donde las sociedades y la cultura están en constante disputa y cambio y utilizan y modifican cuáles son los valores o las capacidades que tiene esa naturaleza en pos de construir las sociedades que luego se levantan o se emergen de ella. Para reformularlo, la naturaleza ya no es más este bastión último, este lugar donde la sociedad o la cultura no puede interferir, sino que la naturaleza es parte de las interferencias, es parte de los efectos de la humanidad, de vivir en sociedad y de regularla, transformarla y sobre todo investigarla. En ese proceso de conocer esa naturaleza, supuesta naturaleza dada, hay un proceso de construcción, hay un efecto que se genera sobre esa naturaleza que se transforma y se modifica para ser funcional a las lógicas construidas y a las ficciones que necesita la sociedad para subsistir, para seguir funcionando como una sociedad. Por último, otro de los puntos centrales y a veces más discutidos que tiene el xenofeminismo es el del abolicionismo de género. El xenofeminismo se establece como abolicionista de género porque rechaza la validez de cualquier orden social ligado a las identidades como base para la opresión, pero adoptando la diversidad sexual más allá de cualquier concepción binaria, ya que es peligroso, muchas veces se genera un discurso opresor en base al abolicionismo de género desde ciertos sectores feministas, como puede ser el feminismo radical, que yo ya hablé de este feminismo radical trans excluyente en otro video, que lo dejo en la tarjetita,
ellas plantean que en realidad es la diversidad sexual la que empieza a tener esa construcción de ese orden social. No es en tanto o en base al género, sino a la diversificación de las corporalidades y a la construcción, acá es interesante pensarlo de esta manera, de este cyborg que ya planteaba en su momento en el 85 Donna Haraway. La construcción de este nuevo sujeto del feminismo acoplado con la tecnología, en conflicto con la tecnología y como un espacio, como el cuerpo en forma de espacio para albergar esos conflictos entre lo que debería ser natural, lo que se construye y crea como natural, y lo que la sociedad construye, crea, y las ficciones que va condicionando a nuestra vida. Y por ende la emancipación va a ser la libertad en base a la apropiación de esas estructuras que nos oprimen. Como corolario lógico del antinaturalismo, al entenderse las dimensiones biológicas y limitantes de los cuerpos, siendo la biología una de las dimensiones del género, las entiende como moldeables, como modificables, como mejorables, y termina por erosionar las desventajas biológicas sobre la cual se segmenta las opresiones en relación a la clase y al género. Es decir, si incorporamos ciertas maquinarias, ciertos agenciamientos tecnológicos a nuestros cuerpos, a nuestros desarrollos sociales, aquellas diferencias biológicas o aquellas desventajas biológicas sobre las cuales el género construye los cuerpos, nos va a permitir resolverlas mediante estos agenciamientos, dejando de lado el cuerpo como el último bastión de esta capacidad como ser o existencia, y pudiendo así despojarnos de estas opresiones. Este es el caso que ellas traen a Shulamit Firestone, hablando de cómo ella ya pensaba en los 70 en las formas en las cuales tecnología lograba emancipar a las mujeres de su potencialidad. En ese momento hablaba de mujeres, no de cuerpos gestantes, obviamente. Su potencialidad de quedar embarazadas. El hecho de despojarlas de que lo que determina el cuerpo de una mujer, por esto se habla de post-transpositivismo, es el útero, porque ahora las máquinas cumplen el rol de albergar las nuevas vidas. Esto era el utopismo que pensaba en su momento Shulamit Firestone. Que Helen Hester en su libro establece que el evolucionismo de género antinaturalista queer debe reclamar su lugar junto a ciertas especies de naturalismo estratégico trans como parte de una ecología activista afectiva y de múltiples aristas. Lo que trata de explicar Helen es que hay muchos colectivos trans que no reivindican estas visiones sobre el evolucionismo de género, que ella entiende que aquellas que sí piensan estratégicamente al naturalismo o al devenir trans son las que más se van a poder potenciar con el xenofeminismo, porque van a entender esta transición o este proceso de construcción de un nuevo cuerpo, un nuevo sujeto, no tanto basados del género, sino construyendo tecnológicamente para que el género deje de ser el que ordena nuestra sociedad. Y en consecuencia de esto que estoy diciendo, el xenofeminismo sostiene que es preciso despojar todas las características de significación social del género para evitar su capacidad de oficiar como vectores de la discriminación. Esto último que estoy diciendo. El género funciona como vectores de la discriminación y se utilizan para organizar la sociedad porque le dimos y tiene un lugar relevante en Occidente, algo que también hablé en ese anterior video, de que no todas las sociedades necesariamente el género era quien ordenaba. Y el hecho de las opresiones que teníamos en Occidente y la emergencia de las personas trans es debido a la forma que el género fue central en su organización. Bueno, para ir cerrando ya, voy a leer una cita de Helen Hester que me parece concluyente, más que nada para entender el motivo político y activista detrás del xenofeminismo. Debemos considerar la refuncionalización como un acto de transición hacia formas de transformación más duraderas. Esto incluye la paulatina construcción de formas de hegemonía tecnomaterial mejores en las que no nos veamos obligados a partir de las necesidades de apropiarnos de cosas, debido a que éstas hayan sido ya diseñadas con un conjunto más amplio de posibilidades en mente. Lo que quiere decir, en este caso Helen, es que si ya estamos construyendo una sociedad donde la tecnología no tiene este lugar, este monstruo que nos viene a atacar, nos viene a muchas veces se escucha a desvirtuar nuestra validez, naturaleza, nuestra humanidad, dada, única, inmutable. Si la pensamos ya como un agenciamiento y como parte de estas ficciones, como parte de estos conflictos de la humanidad, ya las tecnologías que sigan emergiendo, estas nuevas estructuras, no van a tener que ser reapropiadas porque ya van a ser funcionales a un diseño social que entienda que el cyborg, este nuevo sujeto, es el necesario para albergar los conflictos
entre la naturaleza como espacio y la tecnología como estas estructuras. Estas estructuras que plantean conflictos, plantean reformulaciones y extienden los límites de lo pensable, lo posible y los límites sobre nuestro cuerpo. Para terminar, voy a dejar una breve apreciación sobre lo que yo considero de este movimiento. Me parece que es un movimiento muy interesante, uno de los más actuales y que logra más albergar conceptos que en el feminismo son sumamente necesarios, como la interseccionalidad, la postidentidad, el concepto del sujeto político, el concepto de la tecnología, y es funcional a cómo estamos viviendo las nuevas lógicas. Pensemos más que nada en nuestro contexto de una cuarentena, donde incluso nuestras relaciones sociales, con nuestras amistades o con nuestras parejas, están siendo agenciadas mediante dispositivos tecnológicos que reproducen una imagen de nuestros sujetos. Ya los límites de nuestro cuerpo están siendo desdibujados no por nuestra decisión, nuestra apropiación, sino por un contexto dado. De nuevo, como plantea Helen, si nosotros ya incluimos, ya nos entendemos y ya encontramos en nuestra identidad un componente cyborg, ya no nos va a ser sorprendente y dificultoso poder responder frente a estas amenazas o frente a estos contextos que nos condicionan a solamente ser mediante la tecnología, sino que la tecnología ya va a ser parte de un nosotros, ya va a ser nuestra. Entonces simplemente vamos a vivir una ampliación y una utilización de aquellas estructuras no patriarcales que vamos a crear en base a un sistema tecnológico. Eso es básicamente una introducción. Todo lo que dije en este video es lo que plantea como relevante Helen Hester en su libro Xenofeminismo, de la editorial Caja Negra, y me parece que vale la pena leerlo y les invito a que lo lean. Pueden comprarlo si pueden hacerlo, si no, está en internet de muy fácil acceso a encontrarlo. Cuestión, me despido de ustedes. Sepan que ahora, como lo dije en el video anterior, hay videos los jueves y los domingos. Los jueves estos videos más serios y los domingos videos más relajados y más un estilo youtuber convencional. Espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter. Sigan a Transargentines, la organización de trabajo. Sigan también a mi editora, que hace un gran trabajo por estos videos. Y los espero en el próximo video. Denle a like, comenten qué piensan de xenofeminismo. Cuéntenme si lo conocían, si no lo conocían, si les incentivó a leer este video, o a conocerlo más, o que les llamó la atención o no, o qué piensan, las críticas que pueden tener, porque puede tener críticas y seguramente las haya. Y compártanlo, suscríbanse. Va a haber muchos más videos de este estilo. Y los espero la próxima. Un saludo. Y ahora voy a hacer la miniatura.